Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva emisión. Si os parece, hoy hablaremos del aprendizaje transmedia. Llamamos a la pizarra y empezamos. Como os decía, hoy hablaremos del aprendizaje transmedia. Yo soy Juan González, pertenezco al grupo de investigación UDigital Edu de la Universitat de Girona i al grup d'innovació docent, transmèdia i educació vinculado al Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la misma universidad. Ahí tenéis mi dirección de correo institucional por si os apetece aclarar alguna duda y si os parece comenzamos. Cuando nos planteamos este binomio transmedia y educación, normalmente siempre lo hacemos a partir de esta versión 2.0 del cuento tradicional de la Cenicienta, en el que no hablamos de princesas y de una niña que se ve al cargo de su madrastra y de sus hermanastras, sino de una chica que suscita los amores de un cantante, pero que desaparece de la nada, y todo el proceso argumentativo que viene asociado al cuento de la Cenicienta, en este caso se desarrolla a través de los más variados y digitales medios, como puedan ser redes sociales, blogs, participaciones en todo tipo de canales que al final llevan al fin, que es el del encuentro de la pareja. En este caso no puedo reproducir el vídeo aquí porque tiene derechos de emisión, de modo que os recomiendo que lo veáis por medio de ese enlace que también pondré en la cajita de este vídeo. En ese vídeo, como veréis, hay muchos elementos que tienen que ver con algunas de las ideas principales que aparecen en esta diapositiva, que son la cultura participativa y la convergencia mediática. Cultura participativa es esta nueva cultura en la que estamos en el siglo XXI, en el cual no somos solo consumidores, sino que participamos activamente en la creación de los contenidos que solidariamente compartimos y que consumimos, sean nuestros o sean ajenos, y eso también nos lleva a un escenario de convergencia mediática, en el que añadimos un elemento más a esa idea del multimedia, en el que los medios se solapan en una misma coordenada espacio-temporal y dan lugar a productos con diferentes medios y diferentes lenguajes, y añadimos esta idea de la secuencialidad, en virtud de la cual los medios no solo se consumen solapadamente, sino secuencialmente. Ese contexto, por supuesto, tiene un desarrollo teórico que nace en 2006 con la publicación de Convergence Culture por Henry Jenkins, en que se desarrollan a partir de la idea de Matrix estas dos ideas principales de cultura participativa y de convergencia mediática. Pero ese contexto lleva un reto asociado, que es el que empieza a desarrollarse en 2009 con otra publicación, también a cargo de Henry Jenkins con sus colaboradores. En ella de lo que se habla es de cuáles son las características y las habilidades del sujeto para poder participar como ciudadano de primer orden en ese escenario de cultura participativa y para poder leer y producir en ese contexto de convergencia mediática. Son las New Media Literacies que Henry Jenkins y colaboradores identifican en 2009, que aparecen ahí en la pantalla y en las cuales, por supuesto, ahora no nos vamos a detener. Una de ellas, que es la que da nombre a toda esta revolución, es la Transmedia Navigation, que en palabras del propio Henry Jenkins se describe como the ability to follow the flow of stories and information across multiple modalities. Sería esta idea de Transmedia Navigation la que da lugar a todo este desarrollo educativo del storytelling, pero no solo del storytelling. El contexto en términos educativos del transmedia nos pone en sintonía de valorar un posible agujero negro entre cómo los jóvenes empiezan a aprender en sus necesidades de aprendizaje informales fuera del sistema educativo y cómo aprenden dentro del sistema educativo, cómo se disocian estos ambos mundos que deberían ser reconciliados y que dan lugar a la preocupación que tenemos en parte como grupo de innovación docent. Ejemplos de ello los tenemos abundantes. Pondré tres en primera instancia del sistema educativo formal y dos más de fuera del sistema educativo. En la selectividad del año pasado, del 2019, lo petó por utilizar términos en que esta cultura participativa se desarrolla.
un profesor de instituto de Granada que abrió un canal de podcast en el que explicaba los contenidos de selectividad de historia en una forma mucho más coloquial, mucho más accesible y por tanto mucho más comprensible para ayudar precisamente a los estudiantes a hacer frente a su prueba de selectividad. Algo parecido ocurre con Sáenz de Cabezón, un profesor de la Universidad de La Rioja, que en su canal de YouTube desarrolla los contenidos matemáticos que suponen un quebradero de cabeza, por no decir una pesadilla, a tantos alumnos de primeros cursos de la universidad en disciplinas científico-técnicas y que ayuda a que el aprendizaje formal en esas asignaturas de matemáticas sea mucho más provechoso y superar dichas asignaturas sea mucho más fácil. Sin ir más lejos, el premio Príncipe de Asturias Salman Khan tiene una iniciativa o ha sido condecorado con el Príncipe de Asturias precisamente por algo parecido, por desarrollar un canal de YouTube en el que alfabetiza, en este caso matemáticamente, a países o a la infancia de muchísimos países en vías de desarrollo. Es de nuevo esta idea del transmedia o de utilizar diferentes canales para establecer el vínculo de aprendizaje entre los ámbitos formal e informal. Fuera del ámbito formal, ¿cómo aprendemos? Creo que es evidente que también se nutre de todo esto. Cuando yo me saqué el carnet de conducir, iba a clase y un profesor me explicaba el código de circulación, después yo hacía exámenes en una libreta que tenía con modelos de exámenes y me presentaba el examen teórico. La parte práctica, por supuesto, competencial, no ha cambiado tanto. Ahora creo que poca gente de 18 años se planteará ir a la autoescuela a que un profesor le explique el código de circulación y en cambio tienen a su disposición multitud de recursos digitales que van utilizando y consumiendo de la forma más variada, y también encontramos en la red muchos individuos que deciden colaborar en ese contexto de cultura participativa produciendo los materiales que ellos creen que serían útiles para su aprendizaje y que quizá no encuentran esa dimensión social y de la colaboración con los demás. Del mismo modo, cuando gran parte de los estudiantes de los títulos de navegación, por ejemplo el título de patrón de embarcaciones de recreo, se plantea preparar su parte práctica, muchos ya no van a clase y para preparar el hueso, que en este caso son las cartas de navegación, siguen consumiendo recursos digitales en vez de un profesor tradicional. En ningún caso, por supuesto, está sobre la mesa la idea de que el profesor vaya a desaparecer. No estamos hablando de eso, sino que cuando tenemos necesidades de aprendizaje en el ámbito informal, muchas veces les damos una rienda que tiene mucho que ver con el transmedia y eso sí que es muy interesante. ¿Qué nos interesa en este caso? Pues nos interesa ver cómo el transmedia está impactando en términos de aprendizaje para poder traducirlo a un diseño de experiencias de aprendizaje, esto es docencia, mucho más transmediático, que permita sobrellevar o suplir ese hueco, ese vacío que hay entre esos dos mundos de cómo planteamos tradicionalmente la docencia o no transmedialmente la docencia y cómo tienden a aprender en el ámbito informal nuestros adolescentes o nuestros jóvenes. Cuando nos planteamos qué es realmente el transmedia desde el punto de vista educativo, una de las cosas que podemos hacer es desarrollar este concepto a partir de cómo se ha visto en la literatura. En la literatura, cuando se habla de transmedia en el ámbito educativo, siempre se parte de una narrativa que se desarrolla a partir de texto, de vídeo, de podcast, de presencia de social networks, de imágenes, de forma secuencial, a veces solapada, sin un orden canónico. Y esto, por supuesto, se puede enfrentar desde el punto de vista de cuáles son las características y habilidades del individuo para hacer frente a esa narrativa, que se desarrolla y a cuyo desarrollo contribuye. Eso es lo que llamamos transmedia literacy. Podemos hablar de cómo explotar el desarrollo de esta narrativa desde el punto de vista del aprendizaje, y ahí tenemos el approach o el método, el storytelling que tradicionalmente se bautiza, y también podemos hablar del resultado de estos procesos de aprendizaje o de estos desarrollos de storytelling, que es un producto transmedial. En cualquiera de los casos, este proceso es un proceso que no empieza y acaba, sino que es cíclico. Cuando hablamos de un producto transmediático, necesitamos al final también tener en consideración que hay un sujeto que tiene que tener unas determinadas habilidades y competencias, tanto para poder consumirlo como para contribuir a su producción. Y en definitiva lo que nos encontramos es una triple vertiente centrada o en el individuo que aprende, en el alumno, o en el proceso de aprendizaje, desarrollo didáctico, o en el resultado, que quizá esto sería lo menos educativo
y que tendría más que ver con la esfera de la comunicación audiovisual. Si alguien quiere un poco más de información sobre esto, lo publicamos en diciembre de 2019 en la revista Digital Education Review, en una revisión sistemática de la literatura que lleva por título WhatsApp with Transmedia and Educational Literature Review. Centrarnos en la primera parte de todas esas cuestiones, en el sujeto, nos plantea la pregunta de si realmente estamos ante una nueva cultura y de si para sobrevivir a esa nueva cultura tenemos que contar con una competencia imprescindible que nos garantice que vamos a ser capaces de producir y consumir de forma eficiente, especialmente al servicio de nuestro aprendizaje. Y la pregunta ulterior, que todavía no podemos responder, es qué implicaciones educativas tiene eso y que, digamos, de algún modo da sentido a que como grupo de innovación docente nos hayamos constituido en torno a esta reflexión. Acerca de las implicaciones educativas, una de ellas tiene que ver con qué debemos garantizar en el sujeto que aprende para que sea capaz de explotar estas experiencias transmediáticas. Y esta segunda revisión sistemática de la literatura lo que nos dice es que esa alfabetización transmediática tiene 4 componentes principales y 4 más secundarios. Es decir, deberíamos ser capaces de ayudar al individuo a desarrollar 8 subhabilidades o subcomponentes para ser capaz de aprovechar el transmedia en términos de aprendizaje. En primer lugar, esos 4 de primer orden serían la transmediabilidad, la capacidad para ir saltando de medio en medio, la capacidad para colaborar e interactuar con otros, con sus pares en la red, la capacidad de devenir no solo consumidor, sino también prosumidor, y la capacidad de establecer filtros de calidad y filtros éticos que regulen esta acción en red, que sería el pensamiento crítico. Y otros 4 elementos que decíamos secundarios, que serían la creatividad, la escritura, la ciudadanía o la capacidad de remixear, es decir, de tomar elementos que han producido otros pares, productos de otros pares, para partir de ellos en la propia creación. Hay un elemento que se ve ahí en gris en la pantalla, que es la pericia tecnológica, que desde el punto de vista de la tecnología educativa nos da una visión muy interesante, muy poco cacharrera, en la medida en que para ser un sujeto transmediático es obvio que se tiene que tener un cierto nivel de pericia tecnológica, de ser capaz de desenvolverse, de alfabetización tecnológica que diríamos, pero no es en ningún caso el elemento central de esta alfabetización transmedia. En este caso, esta revisión sistemática de la literatura lo tenemos publicada en esa revista, Comunicación y Sociedad, en el número de septiembre de 2018, en un artículo que lleva por título, en este caso, sobre el concepto de alfabetización transmedia en el ámbito educativo, una revisión de la literatura. Al final, toda esta reflexión conceptualizadora nos lleva a 2 líneas de acción que son las que tenemos por delante. Una de ellas tiene que ver con la conceptualización del perfil del alumnado universitario. Deberíamos saber si realmente es transmediático, si es capaz de saltar del consumo al prosumo en el contexto de su propio aprendizaje en el ámbito formal, si es capaz de desarrollar esta capacidad crítica y de movilizarla al servicio de su aprendizaje, y si colabora e interactúa en términos eficientes y eficaces también al servicio de su propio aprendizaje. Es toda esta reflexión acerca del aprendizaje. Y del mismo modo que tenemos esta reflexión acerca del alumnado universitario en términos de aprendizaje, tenemos la segunda pata que vamos a desarrollar en breve, que tiene que ver con el perfil del profesorado universitario. Si realmente el profesorado universitario es transmedial, si es capaz de prosumir y no solo consumir productos educativos ajenos, si desarrolla y aplica esa capacidad crítica de que debería hacer gala en contextos de aprendizaje formal, acompañando a su alumnado en el proceso de aprendizaje, y de si interactúa y colabora en la construcción del conocimiento de aquellos alumnos a los que acompaña en su proceso de aprendizaje. Es decir, en definitiva, del mismo modo que hablábamos de la primera cara de la moneda, que era el aprendizaje, si el perfil del profesorado universitario es capaz de aprovechar todo este potencial en términos de rediseño de su propia docencia. En estas cuestiones nos estamos ocupando en los últimos tiempos, tenemos mucho camino por delante porque solo acabamos de conceptualizar y tenemos que seguir investigando y creando al servicio de la innovación docente para mejorar los procesos de aprendizaje en la universidad. Será un placer compartir los nuevos resultados que vayamos teniendo de todo esto con todos vosotros y
también lo haremos no solo por medio de las publicaciones científicas, sino por este canal que apenas acabamos de inaugurar. Un saludo y hasta la próxima.